Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo soy su profesora, la Miss Betsy Wong. Aquí nos encontramos transmitiendo en vivo desde Teams para todos ustedes. Hola Edison, hola Angie. Hoy vamos a iniciar nuestro módulo intermedio. Hola, con el tema de invariables. Es el tema que cierra el eje morfológico. Nosotros hemos venido del intermedio 2 habiendo aprendido pues o el sustantivo, el pronombre, los determinantes, ¿no? Los adjetivos, los verbos, toda la tipología verbal, los verboides. Cerramos el capítulo anterior y hoy vamos a arrancar con las invariables, que son los adverbios, las preposiciones y las conjunciones, para dar como finalizado el eje morfológico, para luego arrancar con funciones sintácticas que tienen que ver con las frases, las oraciones, las proposiciones, ¿no? Y las diferentes tipologías que hay. Así que vamos a comenzar con eso. Espero que estén recontrapilas y que cualquier cosa que no entiendan, obviamente, pues activan su audio o de lo contrario me escriben por el chat, como solemos hacerlo. ¿De acuerdo, preciosos? Listo, empezamos. Comenzamos con la presentación formal de nuestro curso. Este es el espacio destinado al lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong y me encuentro aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Y el tema que nos reúne el día de hoy corresponde al ámbito general de clases formales de palabras o categorías gramaticales. Y específicamente vamos a cerrar este eje con las categorías invariables. ¿De acuerdo? La primera categoría invariable, ok, se llama adverbio. El adverbio es una palabra invariable que sintácticamente, cada vez que nosotros apliquemos o mencionemos la parte sintáctica, estamos hablando de la parte funcional de la palabra. ¿Ok? Les debo comentar que el adverbio es una palabra que surge del latín. Fue una palabra inventada básicamente para modificar a los verbos. Se necesitaba una palabra que modifique al verbo y esa fue el adverbio en primera instancia. Sin embargo, su poder de análisis creció de tal manera que el adverbio puede modificar a verbos, puede modificar a otros adverbios o puede modificar a adjetivos. ¿De acuerdo? Estructuralmente es una palabra invariable. Esto es muy importante porque en esta línea todos nosotros, yo no me salvo porque soy un hablante natural y cuando no tengo presión de grupo también cometo errores como cualquier persona. ¿Ok? Es invariable en todo sentido, es invariable en cuanto a género y es invariable en cuanto a número. ¿De acuerdo? Ok, de ociosa estoy que garabateo ahí. Ok, mira, ¿dónde nos podemos equivocar? Te doy una oración. Yo te digo, mis hermanos, mis hermanos andan. ¿Qué hace la mayoría? Se niega a aceptar esta estructura. Mis hermanos andan medio sospechosos. ¿Cómo habla la mayoría de gente? La gente dice, mis hermanos andan medios sospechosos. ¿Y por qué no se puede decir medios sospechosos? Por la siguiente razón, lo justificamos. Ya nosotros sabemos cómo se llama la mayoría de palabras. Este es un sustantivo. Mis está modificando hermanos. Las únicas palabras que hablan del sustantivo o son determinantes o son adjetivos. Este es un determinante posesivo. Andan es el verbo.
de esta oración, el único que tiene. Y sospechosos está calificando a hermanos. Entonces es un adjetivo. ¿De acuerdo? ¿Qué palabra modifica a sospechosos? Porque medio no está hablando ni de los hermanos, ni del verbo, no es medio andan o medio hermanos, está hablando medio sospechosos, está modificando al adjetivo. Y hoy estamos aprendiendo qué palabra que habla del adjetivo, cómo se llama, adverbio. Este es un adverbio cuantificador porque nos está dando la idea de cantidad. ¿Y qué dice acá? Los adverbios son invariables, no tienen número, no tienen género. Si yo dijera mi hermana anda, esa es otra clásica, ¿no? Si yo dijera, lo cambiara por hermana, simplemente por hermana, igualito. Yo tendría que decir mi hermana anda medio sospechosa. ¿Qué hace la gente que no tiene estudio? O la gente que tiene estudio pero no aprende nada. Dice media sospechosa. Estás media sospechosa. No, 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 no soy una media sospechosa. Si media está hablando de sospechosa, que es un adjetivo, entonces es un adverbio de nuevo, es un adverbio cuantificador e igualmente no tiene accidentes. ¿Ok? Oraciones como trajo la camisa todo rota. Todo rota, no toda rota. No, toda rota está mal hablado, es todo rota. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que ser más conscientes de cómo nos comunicamos con las palabras para no cometer errores. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de morfología, hablamos de la parte estructural, o sea, estructuralmente. Estructuralmente es una palabra invariable, no hay problema. Y la semántica tiene que ver con el significado. Semánticamente o sobre la base del significado, el adverbio señala 7 posibles ideas. Señala tiempo, lugar, cantidad siempre y cuando esta cantidad sea indefinida. ¿Ok? Señala afirmación, señala negación, señala duda y señala modo. Esas son las 7 ideas que siempre señala un adverbio. O tiempo, lugar, o modo, cantidad indefinida, afirmación, negación y duda. Pero no son palabras perdidas en el vacío. Estamos acotando que tienen que modificar a un verbo. Aquí ven, por ejemplo, este de acá es un adverbio locativo o adverbio de lugar. Yo te digo, demasiado tarde vienes. Vienes es un verbo. Tarde vienes. Entonces, este tarde es un adverbio temporal. Y luego dice demasiado tarde. Si tarde es adverbio, pues demasiado también es adverbio, porque palabra que habla de un adverbio también se llama adverbio. Esto es un adverbio cuantificador. Ahora, yo te digo, muy inteligente. Inteligente es un adjetivo, como arriba. Y palabra que habla de un adjetivo, ¿cómo se llama? Adverbio. Muy es un adverbio cuantificador. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Se entendió, chicos? ¿Todo claro, bebés? ¿O hay algún problema? ¿Todo claro? Ok. Sigamos entonces. El adverbio, entonces acá
estamos ya haciendo como un resumen. El adverbio es una palabra que modifica directamente a los adjetivos, a los verbios o a otros adverbios, y semánticamente hablando es una palabra que señala lugar, tiempo, modo, cantidad indefinida, afirmación, negación y duda. Está clarísimo. Vamos a poner algunas oraciones para nosotros perfilar el análisis. Yo te digo, no llores, ¿ok? Por alguien tan insignificante, te dice tu mamá para darte valor, el valor que tú tienes. Insignificante. Y tengo aquí, siempre cuando busques palabras, trata de buscar primero los verbos, los sustantivos, y luego ya todo se va arreglando. Llores es el único verbo. Luego me doy cuenta de que la palabra alguien está reemplazando al nombre de alguna persona. Entonces, esto es un pronombre, según lo que hemos estudiado, determinativo indefinido. Enseguida noto, comienzo a mirar los modificadores y noto que insignificante me está hablando de esa persona. Entonces, palabra que modifica a un sustantivo o a un pronombre se llama adjetivo. Ya tengo el 50% de mi análisis. Y luego ya comienzo a perfilar detalles y digo, no, no de quién está hablando, no qué, no llores, está hablando del verbo. Y la única palabra que habla del verbo es el adverbio, entonces esto es un adverbio de negación. Por no está hablando de nada, esta es un enlace. Hoy vamos a ver los enlaces. Este enlace en particular se llama preposición. Luego tengo otra palabra, tan. ¿De quién está hablando tan? De insignificante. Y hemos aprendido que palabra que habla de un adjetivo, ¿cómo se llama? Adverbio. Este es un adverbio cuantificador. ¿Te das cuenta? Entonces tengo dos adverbios acá, uno que modifica el verbo y otro que modifica al adjetivo. ¿Ok? Yo te digo, por ejemplo, otro enunciado. Te digo, nos vemos muy pronto. ¿De acuerdo? Nos se refiere a nosotros. Es un pronombre personal. Vemos es un verbo, ¿sí? Y luego tenemos pronto. ¿Pronto qué? Pronto nos vemos. Palabra que habla de un verbo, ¿cómo se llama en gramática? Adverbio. Ese es un adverbio de tiempo, un adverbio temporal. ¿Cuán pronto nos vemos? Muy pronto. Recuerda que muy es la forma corta de decir mucho. Y ese muy está hablando de el adverbio pronto. Entonces, palabra que habla de un adverbio también se llama adverbio. Esto es un adverbio cuantificador, porque vamos a poner por acá que muy es la apócope. Acuérdate, nuestra clase número 6 del módulo intermedio que pasó, hablaba de los formatos para constituir palabras y había un formato que se llamaba acortamiento. Muy es la apócope de mucho, es la forma corta de decir mucho. Siempre es adverbio, ¿ah? Ojo, siempre es adverbio. Entonces, aquí ya tienes una idea de lo que es un adverbio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo quisiera enseñarte algo más aquí. Ok, si yo te digo, a veces siento mucho miedo.
Hay chiquitos que me dicen, mucho, mucho, adverbio, cantidad, cantidad. Así no se analiza el lenguaje. Te dije, primero busca los verbos. Siento es un verbo. Miedo es un sustantivo. Y de ahí a todo se va perfilando. Y yo digo, mucho, mucho qué, mucho está hablando del miedo. Palabra que habla de un sustantivo no se llama adverbio, se llama o adjetivo o determinante. ¿Qué sería acá? Este es un determinante, Miss, un determinante cuantificador indefinido. Eso es lo que es. Y luego tengo a veces. Esto es como si yo dijera ocasionalmente. Es igual a decir ocasionalmente. A veces, ¿qué? A veces siento eso. Está hablando del verbo. Y palabra que habla de un verbo o expresión que hable de un verbo se llama adverbio. Esto, como está formado por dos palabras, se llama locución. Locución adverbial, pero igual es un adverbio temporal. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que anotar acá, aquí al final, para que cuando tú estudies, sería muy bueno que le tomes captura y decirnos la locución adverbial es una expresión idiomática, todo el mundo en castellano, todos los que somos hispanohablantes, conocemos la expresión a veces y también sabemos a qué es equivalente, ¿verdad? La locución adverbial es una expresión idiomática equivalente a un adverbio, a uno solo. Toda esa frase, y no es cualquier frase, sino es una frase del idioma, ¿no? Que tú entiendes perfectamente. Por ejemplo, en lugar de decir sí, a veces dices de hecho, a veces dices por supuesto, y todo lo que hablamos español de manera natural, sabemos que por supuesto y de hecho es igual a decir sí. No es cualquier frase tampoco, sino una frase que es perfectamente equivalente a un adverbio, a una palabra reconocida como tal. ¿Ok? ¿Se entendió? Si tú me dices, me respondió de mala gana es una expresión que significa desganadamente. ¿Ok? Si yo te digo, mi abuela habla hasta por los codos significa demasiado. Si yo te digo regreso en un 2x3, significa regreso enseguida. Entonces, esas son expresiones del idioma que nosotros como hispanohablantes conocemos que tienen la equivalencia de un adverbio. ¿Se entendió? Ok. Ok, hola Marjorie, ¿qué tal? Y acá tenemos un resumen de las ideas que pueden decirnos los adverbios. Obviamente, para reconocer los adverbios del lugar, pues me autocuestionaré, pues, ¿dónde no? ¿Dónde? De tiempo me preguntaré ¿cuándo? De modo me preguntaré ¿cómo? De cantidad me preguntaré ¿cuánto? Y los de afirmación y negación y duda responden a preguntas totales, responden a preguntas totales o dubitativas. Yo te digo, ¿vas a comer? Sí. Eso es una pregunta total, porque la respuesta es sí, no o tal vez. Entonces, mira, vamos a poner algunas oracioncitas para practicar y yo te digo, ¿no? A ver, uno, ahí la gente es bastante sencilla.
¿Cuáles son solamente los adverbios? A ver, enfócate. Ahí. Ahí es. Está hablando del verbo. Esto es un adverbio de lugar. ¿Por qué pongo loc? Loc significa locativo, es lo mismo. Y bastante está hablando de sencilla, es un adjetivo. Ya sabemos que los adverbios modifican adjetivos, eso es un adverbio cuantificador. ¿Ok? Otro ejemplo, yo te digo, últimamente mi perro come poco. Acá tenemos. Últimamente, ¿qué pasa? Últimamente come. Está hablando del verbo. Entonces, este últimamente es un adverbio temporal, ¿cierto? Por ahí que en el colegio te dijeron que las palabras que terminaban en mente siempre indicaban modo y te estafaron, porque no señala modo acá, señala tiempo. Y poco, ¿poco qué? Poco come. También está hablando del verbo. Entonces es un adverbio cuantificador. Cuando son de cantidad siempre señalan cantidad inexacta, jamás cantidad exacta. Los adverbios son inexactos en cuanto a cantidad. ¿Ya? Otro ejemplo, yo te digo, mira, definitivamente ellos jamás irán. Y yo tengo aquí, ¿no? Yo sé que las palabras con su fijación mente son adverbios. Definitivamente, ¿qué va a pasar? Jamás irán. Esto es un adverbio de afirmación. Definitivamente es igual a decir sí. Ahora, jamás irán. Irán es verbo. Entonces, este jamás es un adverbio. ¿Ok? Esto significa en la vida. Puede, dependiendo del contexto, referirse a negación o referirse a tiempo. Acá es negación, no irán. ¿Ok? Yo te digo, tal vez, ok, se siente mal. Sentirse es el verbo. Te pregunto, ¿cómo se siente? Mal se siente. Este es un adverbio modal. Y tal vez son dos palabras que todos nosotros sabemos que son equivalentes a quizá. Quizá se siente. Está hablando del verbo, entonces esto es una locución adverbial dubitativa, porque está señalando duda. Entonces acá hemos visto todas las clases, ¿no? Lugar, cantidad, tiempo, cantidad, afirmación, negación, duda, modo. Todas las clases de adverbios que hay. ¿Qué tal? Fácil, difícil, más o menos, quiero llorar, todo claro. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Si me responden, estaría encantada con ustedes. Si quieren una manito arriba diciéndome, sí, mis, estoy entendiendo, chévere, o esto no entendí, todo bien, profe. Ok, Angie, perfecto. Sigamos entonces. Y tenemos usos del adverbio. Bueno, acá está hablándote un poco de la normativa a la que hice referencia hace un rato. Los adverbios puro, medio, mejor y peor son invariables. Si tú dices está medio fatigada, eso es correcto, como te lo sugerí hace un rato. Decir media fatigada, eso está mal dicho. Lo correcto es decir lo hizo de puro tonta.
Si puro está hablando de tonta es un adverbio, entonces no tiene matiz genérico. Lo hizo de pura tonta, de pura apurada. No, ¿de qué estás hablando? Otra cosa, el adverbio despacio, ¿no? A veces te grita el profesor y te dice, hable más despacio. Entonces tú puedes seguir gritando, pero hablando como que en cámara lenta, porque despacio significa eso, en cámara lenta. Tú tendrías que decir, chicos, por favor, en voz baja. No decir habla despacio, porque estamos empleando mal la palabra. El adverbio hoy hace referencia al día en que se vive, no a un momento de él. ¿A qué se refiere? Hay gente que dice el hoy y el siempre. Anda, cállate, no se dice el hoy y el siempre, se dice hoy nada más. ¿Estamos de acuerdo? Más normativa. Los adverbios adelante, atrás, abajo, adentro, afuera, mucha gente me pregunta, Miss, ¿se puede decir adelante de mi carpeta? ¿Adelante de mi cama? No. Las palabras adelante, atrás, abajo, adentro, afuera no tienen complementos, mi amor. ¿Cómo que complementos, Miss? No se puede decir adelante de nada, ni atrás de nada, ni abajo de nada, ni adentro de nada, ni afuera de nada. Simplemente dice, siéntate adelante, vete atrás, ve abajo, ve arriba, anda afuera, ve adentro. No, por favor, métete adentro de la casa. Estás recontra mal, porque hay redundancia. Si te metes, obviamente te metes dentro de algo. Ok, entonces estás redundando por todo lado y mal. Los que sí llevan complemento son estos. Delante, detrás, cerca, debajo, fuera. Yo te digo, dilo delante de mí. No seas cobarde y dilo delante de mí, no adelante de mí, por favor. Tampoco en mi adelante, tampoco. Ni en mi delante, tampoco. Siéntate en mi atrás, como dicen los charapas, eso tampoco es correcto. ¿Ok? Párate detrás de mí, no hay problema. Siéntate cerca de la ventana. Lo dejó debajo de la puerta. Está fuera de su alcance. ¿Se entendió? El director desfiló delante del batallón. El adverbio más va pospuesto a nadie y a nada. Ojo, con la onda venezolana a veces se te pega el dejito venezolano. No quiero saber más nada con más nadie más nunca, chamo. Y no es correcto, no es más nada con más nadie más nunca, sino es nada más, nadie más, nunca más. ¿De acuerdo? Esto es un problema. Los adverbios relativos son adverbios, ok, vamos a poner acá lo siguiente. Se comportan como enlaces subordinantes. Se comportan como enlaces, se comportan como enlaces subordinantes. Se comportan como enlaces subordinantes, los cuales deben referirse a un verbo que aparece, referirse a un verbo que aparece dentro de la misma oración. ¿Ya? Por ejemplo, tienes dónde, cuándo, cómo, cuánto. Acá falta la palabra mientras, que te la voy a subrayar porque siempre es adverbio, siempre. Y apenas, que también siempre es adverbio. Las otras no siempre. Por eso que te he puesto la referencia, deben referirse a un verbo anterior, ¿ya? Deben referirse a, las cuales deben referirse a un verbo anterior. Por ejemplo, acá, mira, cambio de color, ¿ah? Dice, aquel es el apartamento donde. ¿Este dónde a quién se refiere? Al apartamento. ¿Qué cosa es un apartamento? Un sustantivo, Miss.
Pregunto, ¿los adverbios modifican sustantivos? Pues no, Miss. Entonces, ¿dónde no es un adverbio? Es un pronombre. Ahí está el problema. Ahí es donde te puedes confundir. Es un pronombre relativo. No es adverbio. Sin embargo, mira la que sigue. Te haré, verbo, una visita cuando mejore el tiempo. ¿Cuándo me vas a hacer la visita? Cuando mejore el tiempo, la haré. Este sí está hablando del verbo. Este es un adverbio relativo. Temporal, porque cuando indica tiempo. Entonces, una vez que has visto que es un adverbio, vamos a ver la que sigue. Haré es un verbo. Lo haré exactamente como me habéis ordenado. ¿Cómo lo vas a hacer? Como me habéis ordenado. Está hablando del verbo. Entonces, esto también es un adverbio relativo, pero este como es modal. ¿Qué hemos puesto acá? Que subordina al verbo que sigue. Entonces, el verbo vivo es un verbo subordinado. El verbo mejore es un verbo subordinado. El verbo habéis ordenado es un verbo subordinado. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que ver tú. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Esto ya es más sofisticado, mi amorcito. ¿Se entendió? ¿Todo claro, babies? Ok, Edison, precioso. Recuerda que ya pronto vamos a entrar a sintaxis. Y si ustedes no saben estos detalles, van a volar. También debo decir que los adverbios relativos encabezan unas estructuras que llevan este nombre. Encabezan proposiciones subordinadas, encabezan proposiciones subordinadas, también adverbiales. También adverbiales. Entonces, mira, las voy a encerrar entre paréntesis. Cuando mejore el tiempo y como me habéis ordenado. Cada una se va a llamar así. Proposición subordinada adverbial. Como este adverbio es de tiempo, esta es una proposición subordinada adverbial temporal. Como este es de modo, esta es una proposición subordinada adverbial modal. Chévere. ¿Ok? Bonito hoy. Tómale captura, no te la pierdas. No te quedes solo mirando, tú tienes que ser más activo en tu aprendizaje. Yo si fuera alumna ya estuviera tomándole foto porque de eso depende lo que estudie y cómo avance. Es por eso que yo no, cuando les subo la PPT, yo no les subo con mis escritos, porque la teoría está completa, pero eso que yo escribo es para ti, es mi cariño, mi dedicación, mi explicación para el que está conmigo en la clase. Las preposiciones, otro tipo de invariable. Cambiamos el disco, ya vimos los adverbios. Las preposiciones, ok, vamos a decir que son enlaces, esos son enlaces subordinantes, o sea que no unen elementos del mismo tipo, entre palabras. Con valor referencial. O sea, no tienen un significado fijo.
su significado dependerá del contexto oracional. Su significado dependerá del contexto oracional. ¿De acuerdo? De eso depende. Tú tienes que aprendértelas de memoria. Ahí las tienes. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Hay dos que se consideran arcaicas, pero los que van a estudiar derecho o los que van a estudiar ingeniería, por ejemplo, industrial o administración pública, de hecho que van a usar arcaísmos. Por ejemplo, este arcaísmo cabe que como arcaísmo significa junto a, y otro arcaísmo es la palabra so, que como arcaísmo significa bajo. Por ejemplo, yo te digo, no arrojar basura so pena de multa. So pena de multa. ¿Cómo lo traduces? Bajo pena de multa. O te digo, el caballo yacía, o sea, estaba tirado. Cabe el puente en un relato, ¿no? Literario. Significa junto al puente. Eso es lo que significa. Tampoco podemos olvidar dos contracciones. La contracción al, que se considera preposición, que es la fusión de a más el, y la otra que es del, que es la fusión de más el. ¿De acuerdo? Ahora, hay expresiones, como hace un rato vimos con los adverbios, que están formadas por varias palabras, pero que tienen el valor de una sola preposición. Es el caso, por ejemplo, cuando digo se paró frente a Luis. Frente a Luis es igual que decir ante Luis. Y ante es una preposición, acá está. Entonces, frente a es una locución prepositiva que tiene el peso de una preposición, es igual a una sola preposición. Se sentó junto a Elena. Esto es una locución prepositiva que tiene el valor de una preposición que es igual a decir que estuvo con Elena. Lo consiguió gracias a ti. Nuevamente tengo una locución prepositiva que es igual a una preposición porque es exactamente equivalente a decir lo consiguió por ti. Y así hay muchas, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, me dejó parada en medio de la avenida, en medio de es una locución prepositiva porque me dejó en la avenida. ¿Ok? Si yo te digo, trabaja en favor de los niños del Perú, en favor de, trabaja pro niños del Perú. Y pro también es una preposición. Ahora, ¿qué es una frase preposicional? Una frase preposicional es una estructura simplemente que comienza con preposición. No la vayas a confundir con locución. Por ejemplo, si yo digo cantó con sentimiento es una frase preposicional. Esta frase preposicional indica algo. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué es una frase preposicional? Porque comienza. La frase preposicional comienza con preposición. Y esa frase preposicional tiene un significado que tú tienes que validar. Por ejemplo, consentimiento indica modo. Es una frase preposicional que indica modo. Eso te pueden preguntar en un examen. Justamente estamos aquí viendo una por una las preposiciones. Dice aquí, llegaré mañana a la Molina. Toda esta expresión te está indicando destino. Se sentó
a la izquierda, te está indicando lugar. Lo trajo a gritos, está indicando modo. Sale al balcón, lo que ya te había explicado, la fusión de ama-cel, indica lugar, ¿ok? Posee contenido gramatical, o sea, contextual, depende del contexto. Depende del contexto. Y así vamos a revisar una a una cada preposición. Veamos. Ante expresa localización orientada respecto al observador. Actuó ante el público. Indica en presencia de, o sea, actuó delante del público, o sea, está indicando lugar. Se avergonzó ante el profesor. También está indicando lugar porque está indicando su posición, su localización. Bajo también indica localización o posición inferior. La gata siempre estuvo bajo la mesa. Toda esta frase preposicional indica lugar. El niño se quedó bajo sus cuidados. Indica posición inferior, o sea, se sometió a la persona que lo cuidó. ¿Cómo estuvo? Acá indica modo. Si es sometimiento, indica modo. Con. Indica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, indica terminó el proyecto con él, acá indica compañía, colaboración. Estuvo viendo películas con Leticia, lo mismo. Nos torturó con la pistola, acá indica medio instrumento. Terminó sus tareas así, con esmero, modo. Contra indica oposición. Estuvieron contra el Parlamento. Los peruanos jugaron contra los chilenos, enfrentamiento, posición igual, contraste. Está contra la pared. Acá indica lugar, porque si indica apoyo es lugar. También indica un montón de cosas. Entre tantas, si yo te digo la mochila es de Dani, indica pertenencia. Si te digo le pidió perdón de rodillas, indica modo. Me comí parte de la torta, te indica porción de un todo. Una separata de ejercicios te indica el contenido de la separata. Te digo escritorio de vidrio, me indica materia prima. Si yo te digo vino de Los Ángeles, me indica procedencia regional. Te digo, me puso cara de pocos amigos, me indica cualidad. Ese sillón es de mi padre, te indica posesión. O sea, tienes que tú analizar el sentido de la frase para determinar lo que señala. Desde, en líneas generales, indica el punto de origen de un proceso o situación. Puede ser de tiempo o de lugar. Todo se ve hermoso desde la montaña. ¿Ok? Y ella trabaja aquí desde enero, lo que te decía, o lugar o tiempo, pero indica el punto de partida, ¿no? De la acción. Ahora, tenemos durante, que indica tiempo, básicamente. Le dije que no llegara durante la actuación, indica tiempo. O las flores son más hermosas durante la primavera, también indica tiempo. Específicamente simultaneidad de un evento frente a otro. También indica un montón de cosas. Entre tantas, en la universidad te indica el lugar y en enero es mi cumpleaños que te indica pues tiempo, fácil. Indica también localización, o sea, lugar. Esta calle está entre La Molina y Ate. Y aquí Karina vendrá entre agosto y septiembre, acá te indica tiempo. Hacia indica dirección, se dirigía hacia allá, hacia su colegio, dirección, o lo puedes resumir en lugar. Llegará a las 5 aproximadamente, también se puede decir hacia las 5 de la tarde y está matizando tiempo. Hasta indica límite.
Dice, insistirá hasta que lo logre, límite. Llegará hasta donde pueda, límite. ¿Ok? Mediante, indica por medio de o con la ayuda de, o sea, modo. Te cuento mis aventuras mediante esta carta. Acá, por ejemplo, indica instrumento. Obtuve el reembolso mediante la oficina de administración. Acá indica modo. ¿De acuerdo? Estás interpretando. Tienes el según la Biblia, conforme a, ¿ok? Según el reglamento, o sea, está indicando básicamente modo. Aquí pide un café sin azúcar, modo. Está indicando ausencia o falta de algo. Estarás así, sin el celular, también indica modo. Sobre indica lugar, ¿ok? Y tras también. Las llaves estuvieron bajo el pupitre o sobre el pupitre. Puede ser cualquiera de las dos, indica el lugar. Iré a la reunión para conversar sobre el paseo. Acá indica asunto, tema, materia. Las niñas corrían tras su padre. Acá es lugar. Tuvo que ceder tras la petición del comprador. Eso indica tiempo. ¿Ok? Después de ese momento, pues tuvo que ceder. Versus. Fujimoristas versus Pepe Causas. ¿Ok? Indica contraposición. Lo bonito versus lo feo. Oposición. Acá indica modo. Llegamos como vía aérea, vía LAN. O sea, así llegamos. ¿Ok? Básicamente indica modo, si generalizamos la idea. ¿Ok? Y esta es la descripción individual de las preposiciones. Y luego tenemos las conjunciones. Las conjunciones son enlaces, pero que tienen un mayor alcance, chicos. ¿Por qué? Porque las conjunciones son enlaces, ¿ok? Enlaces que pueden darse entre palabras o ideas con sentido completo llamadas proposiciones. Ojo con ese detalle. Son también, ya sabemos, invariables, porque el tema de hoy es invariables, o sea, no tienen género, ni número, ni nada de esas cosas. Son de inventario cerrado, porque son limitadas en número. Lo único que te queda, bebé, es aprendértelas de memoria. Funcionan como nexo coordinantes o subordinantes, ok, entre elementos. Cuando coordinan, mira, coordinar en gramática es unir elementos semejantes y con la misma jerarquía. ¿Ya? Eso es coordinar. Hay que tenerlo en cuenta. Y subordinar, ok, significa unir elementos con distinto peso, con distinto valor. ¿Me entiendes? Donde habrá una que valga más y otra que valga menos. Eso es subordinar.
Por ejemplo, si yo te digo, llevaremos los lápices y cuadernos, los dos son sustantivos. Vendremos, pero lo haremos tarde. Y la Miss mencionó que llegaste. Por ejemplo, acá mencionó es el verbo principal y este que es una conjunción subordinante, subordina a este otro verbo. O sea, el verbo principal vale más y el verbo subordinado, lógicamente, vale menos. ¿Ok? Y su significado también dependerá del contexto. ¿De acuerdo, bebés? ¿Todo claro hasta ahí? Oye, Marjorie, ¿dónde se fue? ¿Desapareció? Clases de conjunciones, veamos las coordinantes. Ya dijimos que unen elementos del mismo tipo y acá, mi amorcito, lo que tienes que hacer es memorizártelas, pues, ¿no? Las copulativas son las que sirven para unir elementos semejantes como si estuvieras sumando, ¿no? Como cuando cantabas 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Estabas sumando. ¿Y este qué? Debo advertir entre verbos repetidos. Entre verbos, acá no se visualiza bien, entre verbos repetidos. ¿De acuerdo, amorcito? Y dice, yo tendré paciencia y tiempo para ti. Tengo que estudiar geografía e historia. No trajo la tarea ni le dio la cita a su mamá. Estuve que busca y no encontré nada. Cuando el que está entre verbos repetidos es igual a una I. Ujú. Y las disyuntivas indican opción o exclusión, ¿ok? También indican equivalencia. Cuando dices el perro o can, ¿qué significa? Que el can es el perro, ¿no? Que son sinónimos. Ah, tendremos que conseguir ramas u hojas. ¿Le dices que no vas o lo llamo yo? ¿Hablas ahora o callas para siempre? ¿Me da 6 u 8? No más. Tenemos también las adversativas que indican oposición. Acá está. Tenemos pero más sin tilde, que es igual a pero, aunque cuando es igual a pero, sin embargo, sino, está también el no obstante, ¿ok? Una antigua, el empero. Mis, ¿qué significa empero? Lo mismo, todas estas significan lo mismo. Puede ser sino o con el qué, sino qué. Las distributivas son un tipo de disyunción, como la O. ¿Ok? También las llaman así, mira, las llaman disyuntivas, y esto vino en el examen San Marcos, ¿ah? Disyuntivas discontinuas. Porque cuando tú dices ya, ese ya es igual a decir o canta en un concierto o escribe novelas. Duerme tarde o se levanta tarde. O sea, las dos son iguales a una O. En la prueba, estudiando o copiando, pero a prueba. Las explicativas indican esa explicación. Cuando tú no entiendes algo, el profesor se da cuenta de que no estás entendiendo. Entonces vuelve a explicar usando estos conectores. O sea, es decir, esto es, vale decir, en otras palabras, ¿ok? A ver, lo pongo por otro lado porque si no se van a juntar. En otras palabras, mejor dicho, ¿ok? Las hilativas son también llamadas consecutivas, porque indican consecuencia, pues, mi amor. En consecuencia, con, que por tanto, por ende, por consiguiente, ahí está por consiguiente.
una palabra rara que se usa en leyes, ergo, ¿ok? Entonces, luego, así que, pues, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Chévere. Duele mucho, por consiguiente, ir al hospital. Claro, no debe haber dolor. Y las subordinantes, que también te tienes que aprender de memoria, van a unir elementos con diferente peso, ya sabes. Si son estas las subordinantes, obviamente que el verbo que las posponga será un verbo subordinado. A pesar de que se esforzó, este verbo está subordinado. Eso quiere decir que el otro verbo será el principal. A pesar de que, aun cuando sale el sol, aunque me ruegues, por más que quieras, esos verbos están subordinados. ¿Ok? Las concesivas se caracterizan porque indican una dificultad. ¿Ok? La palabra mágica de este grupo es la palabra aunque. Las comparativas las has usado conmigo. El cómo, ¿no? Es tan guapo como su padre. O la palabra que, ¿cierto? Cuando comparas, es más alto que yo. Ahí estás comparando. ¿Ok? ¿Cómo? Cuando tiene antes la palabra tan. Tiene que estar la palabra tan antes. El qué, cuando antes está la palabra más. Recuerda que no se dice más mejor, ¿ok? El cómo cuando tiene tan, ¿ok? Las consecutivas, solo hay una. El qué, cuando tiene antes tan, o el qué cuando tiene antes tan, o el qué cuando tiene, estoy seguro de que, no, ya me fui a otra. Cuando tienen antes el tan, el tal o el tanto, cualquiera de esas tres palabras. El que es una conjunción completiva generalmente después de verbo. Después de verbo. Estoy es el verbo, estoy seguro de que. Acuérdate del dequeísmo, ¿no? Esto lo hemos estudiado en algún momento. Para saber si está bien dicho de qué, simplemente reemplazas toda la estructura que comienza con qué, con la palabra eso. A ver, prueba. Estoy seguro de eso. Ah, es correcta, Miss. Ahí no hay ni queísmo ni dequeísmo. Cuando falta el de, cuando falta de antes de que hay, cuando falta, se llama queísmo. Y cuando sobra, se llama dequeísmo. ¿Ya? Cuando falta, se llama queísmo. Y cuando sobra, dequeísmo. Acá ni falta ni sobra, entonces no hay error. Estaré pendiente de que me llames pronto. El que subordina llames. Toda esta expresión la reemplazo por eso. Está bien dicho, estaré pendiente de eso. ¿Ya? Y acá dentro de las completivas también está la palabra sí. Pero cuando no condiciona. Cuando no condiciona. Por ejemplo, cuando dices, no sé si vaya. Ahí no está condicionando. Entonces el sí es una conjunción subordinante completiva. Las causales obviamente indican causa. No podré actuar mañana puesto que no puedo hablar. Llegué tardísimo ya que había demasiada congestión. Y las finales, pues obviamente indican finalidad. Tú dices, no, haré todo lo posible con la intención de que veas Naruto. Estudia todo el día por eso.
Eso se traduce así, por eso, o sea, para eso. Entonces indica finalidad. Las condicionales indican condición. Si no llegas a tiempo, con tal de que estés aquí, también podrían estar dentro de las condicionales la palabra como, si es que es igual a un sí, o la expresión siempre y cuando, porque también hay locuciones conjuntivas, siempre y cuando, o siempre que, y pongamos aquí, ¿no? Así una advertencia. Ojito, también hay locuciones conjuntivas que se caracterizan obviamente, ¿ok? Vamos a poner aquí varias palabras separadas con el valor de una conjunción. Varias palabras separadas con el valor de una conjunción. ¿Ok? Por ejemplo, con tal de que, ¿ves? Son varias palabras separadas con el valor de una conjunción porque son iguales así. ¿Ok? El cómo también puede funcionar cuando dice, ya lo puse, ya lo puse. Exceptivas, cuando usas salvo o menos, o cuando dices excepto, o cuando dices a excepción de, ¿me entiendes? Esas son exceptivas, ¿ok? Chévere, son listas que vas a tener que sentarte entonces para aprenderlas de memoria. Y hemos terminado la exposición de la clase. Comencemos con las preguntitas. A ver, mi amorcito. Ahí tienes un texto y tú me tienes que decir cuántos adverbios hay. Cuéntame, ¿cuántos adverbios hay ahí? A ver, piensa. Dice, señale la cantidad de adverbios en el texto. A ver, te doy unos minutos para que pienses y me digas tu clave. A ver, pensando, gente, ¿cuál sería la mejor respuesta? A ver, amorcito, pensando. Vamos, amor, piensa. Ese no puede ser. Muchos no puede ser. Tú no me vas a decir muchos cantidad. No, porque muchos se está hablando de alumnos. Además, los adverbios no tienen género ni número. Siempre. Porque siempre está hablando de miran. Este es adverbio de tiempo. Aquí miran, adverbio de lugar. Allá miran, otro adverbio de lugar. Mientras que te dije que siempre era adverbio de tiempo, relativo, que subordina al verbo. Cerca están. Despacio se mueven. Atrás se sientan. Siempre hacen ruido. Nunca parecen estar quietos. No me enfado. Solamente pueden decidir. No lo quieren aprovechar. Efectivamente lo creo. Hoy aprender. Quizá me den las gracias. ¿Cuántos adverbios he marcado, chicos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adverbios. ¿Qué tal? ¿Te salió? Muy bien, Miriam. ¿Y dónde se fue Marjorie? Digo yo. Semánticamente los adverbios expresan tiempo, modo, lugar, cantidad, ¿no es cierto? ¿Cuál presenta más adverbios, chicos? ¿Cuál crees tú que presenta mayor cantidad de adverbios?
A ver, pensando. En esa institución siempre atienden. Bien atienden. Hay dos mis. Con mucho entusiasmo. No, mucho no es porque entusiasmo es sustantivo y los adverbios no modifican sustantivos. Por si acaso, este es un determinante cuantificador que está modificando al sustantivo entusiasmo. Temprano sí es porque está hablando del verbo, solo hay uno. No, no renuncie, está hablando del verbo, si es adverbio. Adelante, siga, está hablando del verbo, hay dos. Felizmente, no hay, está hablando del verbo. Ahora no hay y no hay. Hay tres adverbios. Esta es la clave. ¿Te salió? Eco, muy bien, excelente. Y ahora, tienes un texto. Esta pregunta es medio complicada, es una pregunta real de admisión. A ver quién la hace. ¿Quién se luce conmigo? ¿Quién me la hace perfecta? A ver. A ver, babies. ¿Qué me dices? Fíjate siempre que tengas 1, 2, 3, 4, 5. Fíjate primero qué te están preguntando. Adverbios, locución adverbial, adverbio. Ya, chévere, lo tengo. Voy a buscar los adverbios. Todas las palabras que terminan en el sufijo mente, eso es un sufijo adverbial. Entonces las palabras que terminan en mente son siempre adverbios. Mañana que podríamos reunir, este es el verbo. Entonces esto es adverbio. Este siempre que, cuidado, siempre que es igual a decir sí, condicional. Y si indica condición, no es adverbio. Los adverbios no indican condición. Indican tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Esto es una locución conjuntiva, o sea que es una conjunción condicional. Ah, hoy solicites. Este es un adverbio de tiempo. No, no es adverbio de negación. De inmediato, inmediatamente. Esto es igual a inmediatamente. Y hemos dicho que las palabras que terminan en mente son adverbios. Entonces, de inmediato es una locución adverbial de tiempo. Y ya está, ya tengo todo. Hay 5 adverbios, contemos. Efectivamente 1, mañana 2, hoy 3, no 4. Solamente hay 4. De tiempo todavía. No, esto es falso. Entonces ya comienzo a buscar mi respuesta. Anulo 2, ¿viste? Presenta una locución adverbial. Sí, acá está. Esta es verdadero. Así que ya tengo la clave, chicos. La sé. Y la que sigue, hay un adverbio de afirmación. Sí, efectivamente es igual a decir sí. Afirmación. Claro que sí. Es verdad. Y siempre que expresa temporalidad. Es falso, porque siempre que indica condición, ya lo habíamos dicho. Así que la clave nos salió perfecta. ¿Te salió a ti? Muy bien, excelente. Vamos. Marque la alternativa que correlaciona correctamente los adverbios subrayados con su respectiva clasificación. Ok, pronto distribuirá. Pronto indica tiempo. C.
camina despacio, camina así, indica modo. D. Bastante preocupado, indica cantidad. P. Lejos vive, indica lugar. A. CDBA. CDBA, la clave es burro, está facilita. Como categoría invariable, el adverbio no presenta flexiones, o sea, no tiene marcas de género ni de número. Según esta definición, lea los siguientes enunciados e identifique la opción en la que hay adverbio de cantidad. Ok, varios no puede ser, porque está en plural. Bastante está hablando de responsabilidad, y responsabilidad es un sustantivo, entonces no es adverbio porque los adverbios no modifican sustantivos. Extrañó mucho. ¿Mucho que hizo? Extrañó. Y extrañó es un verbo, entonces ese sí es adverbio. Este sí. Lamentablemente, pero lamentablemente no indica cantidad, nos están pidiendo adverbios de cantidad. Este sí es adverbio, pero de modo. La salud tiene poco. Poco está hablando de valor y valor es un sustantivo, entonces no es adverbio. Y los médicos y las enfermeras están trabajando demasiado, demasiado están trabajando. Sí está hablando del verbo, entonces sí es adverbio. 2 y 4. Clave C. ¿Te salió? Perfecto. Qué bien estás, Edison. Muy bien. Y los enunciados, algunos ciudadanos no acataron las disposiciones del Estado. Cuando con que se escribe junto, significa así que. Cuando con que escribe separado, significa con el cual, con la cual, con los cuales. Él puede cambiar por lo, la, los, las, y esto puede pluralizarse. Cuando escribes con que, con tilde, se usa en preguntas o en exclamaciones, y ya no hay más opciones. Entonces, el profesionalismo, ¿con qué? Debió estar separado, con el cual. Así que descartadas la C y la D. No, me salté. Ay, lo hice al revés, qué bruta. Ok. Algunos ciudadanos no acataron las disposiciones del Estado, así que debió estar junto. O sea, anulo las dos primeras, al revés era. Claro. Y el profesionalismo con el cual, la clave es D. Y el queísmo consiste en el uso indebido de la conjunción que, te lo expliqué, en lugar de la secuencia de que. Por ejemplo, la ministra está convencida. ¿Cuál es el truquito? Encerrar todo lo que comienza con que, ¿ok? Y reemplazarlo por eso. Y ahí te das cuenta si falta o si sobra. Y tú dices, la ministra está convencida, eso. Y me doy cuenta de que aquí hay queísmo porque está faltando el de. ¿Me entiendes? Lo correcto es decir, está convencida de eso. Así debió ser. ¿Ok? Entonces, busquemos dónde hay queísmo, dónde falta el de. Vamos a encerrar todo lo que comienza con que. Los padres desean eso, es correcto. ¿Los convencieron eso? No, pues está faltando el de acá. Acá falta el de. Entonces, si está faltando el de, esto está mal dicho y acá hay queísmo. Me alegra eso, es correcto. Y es fundamental eso, es correcto. ¿De acuerdo? Siguiente. Te salió, ¿verdad? Y del enunciado, a ver, ¿qué me preguntan? Primero fíjate que te preguntan conjunciones coordinantes, conjunciones subordinantes, locución conjuntiva, conjunción qué. O sea, pura conjunción. Ya. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Son varias palabras, es una locución conjuntiva
subordinada final, porque indica finalidad. Es como si dijeras, ¿para qué? Para que evitemos el estrés en los estudiantes, es importante que les transmitamos que los exámenes solo son un indicador de su rendimiento en un curso en específico, pero que ningún examen refleja su capacidad o inteligencia. Ya tengo las conjunciones. Este pero, cuando tú te lo aprendas, tú debes saber de memoria que es una conjunción coordinante adversativa. ¿Sí? Saber que la O es una conjunción coordinante disyuntiva. Y saber que el que es una conjunción subordinante completiva. Entonces, ahora sí podemos contestar. Únicamente hay conjunciones coordinantes, falso. Hay por ahí dos subordinantes. Solo presenta conjunciones subordinantes, falso. Presenta una locución conjuntiva de finalidad. Ahí está, mira, verdadero. Esta es la clave. La conjunción que expresa consecuencia, falso. Es completiva, no es consecutiva. Ahora relaciona. Para aquellos a quienes se engañaron y les dijeron que todas las palabras que terminan en mente indican modo, los estafaron. Antiguamente, los piropos eran floridos, esto indica tiempo. Plácidamente dormían los leones, esto indica modo. Hace una semana llovió demasiado llovió, indica cantidad. Probablemente perdure, indica duda. Y la pérdida fue verdaderamente cuantiosa, o sea, sí fue cuantiosa, te indica afirmación, es igual a decir sí. Así que la clave es 35412. 35412, la clave es cucaracha. ¿Qué tal, Edison? ¿Te salió? Ah, eso estás powerful hoy día. Muy bien, te felicito, excelente. Ok, vamos con la que sigue. Dice, a ver, sacamos las dos preguntas de una vez y decimos en el enunciado, debido a su gran habilidad. Este debido a es como si dijeras, ¿por qué? Entonces, cuando tú estudies, después de que lo hagas, vas a decir, esto es una conjunción subordinante causal. ¿Ok? Aquel joven suele realizar varias actividades simultáneamente. Si significa simultáneamente, quiere decir que a la vez es una locución adverbial. Acá me he equivocado, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque no es igual. Pensé que decía debido a qué, no dice debido a qué. Es debido a su gran habilidad. Esto es igual a decir por. Y por es una preposición. Entonces, esto es una locución prepositiva. Si hubiese dicho debido a qué, ahí sí era por qué. Locución, por eso hay que leer. Ahorita que volví a meter el ojo, me di cuenta de que no había el qué. Eso es una locución adverbial de simultáneamente, en simultáneo, de modo. Y sin embargo, esta sí es igual a pero. Esta es una locución conjuntiva coordinada adversativa. Entonces la primera es adverbial, la segunda, no, ¿qué estoy hablando? La primera es esta, debido a preposicional, la segunda es adverbial y la tercera es conjuntiva, la clave es de. Y ahora, ¿cuántas preposiciones hay, chicos, acá? Esto también hay que saberlo de memoria. ¿Te acuerdas la lista? Hemos visto una por una. Desde anoche, muchos aficionados están en la cola de la venta de entradas para
el partido Perú-Colombia. Tengo cinco preposiciones. ¿Estás de acuerdo? Edinson. Eco, bien. Chévere. A ver, un par más. Las construcciones causales, hilativas y finales o de finalidad expresan relaciones de causa-efecto. Teniendo en cuenta ello, relacione ambas columnas y elija la alternativa que presente la correspondencia correcta. Ok. Renato se quitó la chompa porque eso indica causa, ¿cierto? Estudiaba todos los días para que aumentaran sus conocimientos. Esto indica finalidad. Y todavía sigue en casa. Así que eso indica hilativa o consecutiva, ¿no? Recuerda que hilativa es consecutiva. BCA, clave burro. Y ahora sí, la última para que puedan rendir su práctica. Dice, las conjunciones son palabras invariables que expresan relaciones de coordinación o subordinación entre palabras, frases o proposiciones. Teniendo en cuenta lo mencionado, correlacione las conjunciones subrayadas con su respectiva clasificación y elija la alternativa que presenta la correspondencia correcta. Solicito tu asesoría porque eso indica causa también. Esto es de, como no repasen las lecciones, las olvidarán rápido. O sea, esto es igual a decir sí, si no repasan se olvidan, esto es condicional. Y no sé si esto no condiciona, te lo hice, advertencia. Si no condiciona se llama completiva. Y pronto será la evaluación. Esto es igual a decir así que. Esto es una consecuencia. Las hilativas son consecutivas. B, de C a B. De C a B, la clave es burrito. ¿Te salió, amorcito? Muy bien, excelente, lo máximo. Bien, Edison, bien chambeado. Ahora sí necesito que tú rindas la práctica. Te paso el enlace para que lo hagas en este momento. Ahí está el enlace. Así que cliquéalo. No te vayas a ir sin resolver. La primera te pide la cantidad de preposiciones. La segunda, que identifiques cuál tiene una conjunción coordinante. Y la tercera, la cantidad de adverbios. Piensa, por favor. Tómate tu tiempo, pero piensa.